Simón es una película que uno podría reducirla a su contenido político y decir que es una gran película porque habla de las protestas, de la represión durante las protestas y porque satisface unas ideas políticas en particular que uno pueda tener. Pero eso sería bastante simplista. Primero porque si nosotros cuestionamos que el cine de hoy en día esté muy preocupado o esté mucho más preocupado por empujar una agenda que por contar una historia, pues eso también debería molestarnos, así sea en el caso del cine venezolano. Es decir, ir a ver una película de propaganda, ir a ver una película de propagandística, ir a ver una película que sea un panfleto, pues no tiene mayor gracia, ¿no? Es básicamente ir a ver una cosa para sentirnos bien con nosotros mismos y para poder decirnos a nosotros mismos que tenemos razón. Pero no es el caso de Simón. Simón es una película que trasciende su contenido político y que estrictamente como obra cinematográfica es una película extraordinaria. Es una película de una inusual inteligencia narrativa en el cine venezolano. Yo muchas veces siento que en el cine venezolano se apuesta por una simpleza narrativa que le ha hecho daño al cine nacional. Obviamente esto es una tendencia que ha cambiado sobre todo en cineastas jóvenes, que tú los ves como intentan nuevas formas narrativas e intentan un poco manejar mejor el tema de los guiones. Pero creo que si históricamente nosotros tuviéramos que señalar un problema, valga la redundancia, histórico en nuestro cine, sin duda alguna, el problema central del cine venezolano, mucha gente antiguamente decía que eran los temas que trataba, que era porque era un cine social. Eso siempre me pareció una crítica absolutamente estúpida. Yo creo que el cine está para reflejar problemáticas de todo tipo, y que el hecho de que el cine se meta en temas sociales no solamente no es malo, sino que de hecho a mi entender es bastante positivo. Y lo comprobamos años después cuando el cine venezolano buscó esta suerte de cine evasivo que se empezó a hacer a mediados de los años 2000 en Venezuela. Que el cine venezolano se convirtió en el reducto de épicas históricas y de cine de evasión justo cuando estaba empezando una crisis muy dura en el país. Yo nunca cuestioné el cine venezolano porque hablara de realidades sociales. Yo creo que lo que yo más llegué a cuestionar desde que yo soy cinéfilo, desde chamo, en el cine venezolano era la simpleza narrativa con la que se trataban muchos de estos temas, y también la simpleza política con la que se trataban muchos de estos temas. Un cine que siempre estuvo marcado, bueno, lo acabamos de ver ahorita con lo de las nominaciones. Hace minutos revisamos el histórico de nominaciones al Goya que tiene Venezuela, y bueno, Pequeña Revancha, Disparen a Matar, Golpes a mi puerta, Amaneció de golpe. Bueno, todas películas con una clara tendencia hacia la izquierda, porque básicamente el cine venezolano estuvo muy marcado por realizadores de izquierda. Pero en los últimos años, ¿no? Pero más allá de eso, porque no quiero parecer un fanático que no le gusta nada que no se parezca a sus ideas. Más bien al contrario. Yo creo que está bien que existe diversidad de enfoques y de abordajes en el tratamiento de una película, de problemáticas, a través del cine. Pero ciertamente lo que sí era un problema es una gran simpleza narrativa en el cine venezolano. Eso es algo que a mí nunca me gustó del cine nacional. Y a mí lo que me impresionó de Simón, más allá del tema político, es que es una película hecha con mucha inteligencia cinematográfica. Es una película que la sorpresa que tiene el guión, aparte de que es desgarradora, o sea, yo estaba en un cine, repito, que estaba lleno, y las personas había gente con los ojos aguados en la sala, y gente muy afectada emocionalmente.
porque yo no me lo esperaba, de verdad se los digo, no lo vi venir. Después recordando fue que dije, ah, sí, claro, tiene sentido. Por eso el personaje nunca habla con otra persona. Ajá. No les voy a spoilear la película, pero después te das cuenta de que sí, de que las claves estaban allí. Es como es como cuando ves el club de la pelea, que la vuelves a ver por segunda vez y dices, ah, claro, las claves siempre estuvieron allí, ¿no? Pero de verdad que la sorpresa que está ligada al personaje que interpreta Roberto Jaramillo. Roberto Jaramillo es un actor y es un influencer venezolano que vive en Estados Unidos. Y que, si me lo permiten, es la gran revelación de la película. Es el gran personaje de la película. Es encantador, es divertido. Además es un personaje incluso políticamente muy incorrecto por los comentarios que hace. Yo la sorpresa que está ligada a este personaje, se lo juro que no la vi venir nunca. Pero además de eso, la forma en la que la película muestra cómo funciona el síndrome de estrés postraumático, que es de lo que sufre el protagonista de la película. El protagonista de la película es un chico que se llama Simón, que además tiene un nombre obviamente de ecos, porque es inevitable relacionar a Simón con Simón Bolívar. Este chico sufre de un gran estrés postraumático y poco a poco nos vamos enterando por qué. Él es un venezolano que vive en Miami, que sufre de un trauma que lo va afectando, de algo que le va haciendo daño, y que la película nos lo va a ir mostrando poco a poco. Porque este chico se ve tan afectado por todo, porque este chico está en un estado de alteración emocional como el que se encuentra. Y poco a poco nos enteramos de que cuando él era, o sea, un par de años más joven, él había participado en las protestas en Venezuela en 2017, por cierto, porque la película, según deja entender, este chico participó en las protestas de 2017 porque en 2014 ya había participado previamente. Y en estas protestas, pues él fue víctima de un arresto, de uno de los miles de arrestos que hubo en Venezuela, y que fueron arrestos ilegales de chicos que fueron que se les montaron expedientes falsos, que se les obligó a firmar confesiones, que se les obligó a firmar llamados a la calma, y que buena parte de ellos sufrieron graves torturas que han sido debidamente documentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso admitidas por el propio régimen, que a través del fiscal, con la causa que tienen abierta en la Corte Penal Internacional, ha admitido algunos casos solo y ha intentado fingir cierta justicia en algunos casos. Por ejemplo, el caso del concejal Fernando Albán, el concejal que fue arrojado desde el 7º piso del SEBIN y que lo mataron, que en un principio el régimen había dicho que no, que él se había suicidado, y hace poco más de un año el fiscal tuvo que admitir públicamente que en efecto ese hombre lo torturaron y que lo arrojaron por la ventana en un proceso de tortura, pues. Estas torturas que este chico vivió en Venezuela, nosotros las vamos viendo en un flashback, y esto es muy importante. No hay en la película ningún tipo de suspenso narrativo. Es decir, nosotros sabemos que este chico sobrevivió a esas protestas, a esas torturas, y sabemos que se pudo ir del país y que se pudo ir a Estados Unidos. En Estados Unidos, él vive en la ciudad de Miami y tiene un dilema, y el dilema es que tiene que decidir si mete o no un caso por asilo político, a sabiendas de que si mete un asilo político y se lo conceden, él no va a poder volver nunca más a Venezuela. Y ese conflicto, ese drama, ese dolor, es el que lo lleva, esa duda es la que lo mantiene a él y a su mejor amigo, que huyó con él hacia Estados Unidos. Es el que lo mantiene, que él se llama Chucho, es el que lo mantiene a él en la duda de ¿qué hago?
doy mi solicitud de asilo y me quedo acá en Estados Unidos, renunciando a la lucha en Venezuela, como lo dice incluso el personaje en algún momento, dándome la gran vida, que se lo dice, tú te vienes aquí, te vas a dar la gran vida aquí, mientras nuestra gente lucha en Venezuela. Hago eso o me regreso a Venezuela y continúo con mi lucha. Y poco a poco vamos a ver el proceso de ruptura emocional que este chamo lleva por dentro, el proceso de trauma, el proceso de dolor, de sufrimiento, y qué fue lo que le causó ese sufrimiento, que es en parte las torturas y en parte otra serie de cosas que lo afectan, como por ejemplo pues ese dilema entre seguir con su vida y seguir con la lucha en Venezuela, el estar sintiendo cosas en Miami cuando por fin puede volver a sonreír, cuando por fin puede, hay una escena con la canción Me Rehuso de Danny Ocean, que realmente es increíble. Esta canción es no diría que es un reggaetón, es una canción urbana, porque eso ya no es reggaetón, una canción urbana muy comercial, que yo nunca hubiese imaginado que me podía conmover una canción así, pero realmente es un momento muy duro cuando el chico por fin se atreve, por ejemplo, a volver a bailar, algo tan simple como eso, y puede volver a reconciliarse un poco con la vida, y al mismo tiempo él por dentro siente que no es correcto estar viviendo mientras el país sigue detenido en la crisis, ¿no? De verdad que es impresionante cómo la película todo ese conflicto te lo muestra con una gran sapiencia cinematográfica, insisto, con escenas que son muy duras. Hay una escena ligada a una naranja que se está comiendo un farmacéutico en Estados Unidos. Él tiene que, hay una subtrama con una joven venezolana que necesita que le manden una dosis de insulina porque sufre de diabetes, y él tiene que procurarse la dosis allá en Estados Unidos, ¿no? Para mandársela a Venezuela, porque además la película se ubica, según yo entiendo, la película se desarrolla entre el año 2018-2019, justo cuando además estaba la escasez de medicamentos a tope, y la situación en Venezuela, la situación humanitaria, era incluso peor que durante los años de las protestas. Bueno, hay una escena ligada ahí con una naranja, ¿no? De nuevo no se las voy a spoilear, pero que demuestra que el director, que Diego Vicentini, es un hombre que sabe de cine, ¿sabes? Y que tiene una inteligencia cinematográfica muy inusual en nuestra cinematografía. Él es Diego Vicentini, el que están viendo allí. Además, un chico muy joven, y que, por cierto, en en un discurso que él dio en el festival, creo que fue de Morelia, en México, él decía que él había hecho esta película precisamente porque él no estuvo en Venezuela durante esos años. Él no protestó, él no pudo protestar, él se vino de Venezuela mucho antes de que estallara todo, y que él constituyó esta película con testimonios de amigos suyos que se habían ido al exilio en Estados Unidos, ¿no? Y eso también lleva a otra cosa, y es y por favor interpreten esto de manera correcta, la inusual creatividad de las escenas de tortura. Y cuando digo creatividad, es una palabra que parece bonita, es una palabra que tiene una connotación positiva, pero aquí tiene una connotación absolutamente siniestra. Y esta creatividad no es solo mérito de su director, también es mérito, o digamos, no es solo mérito del director, sino que el director en parte se inspiró en los testimonios de muchos torturados en Venezuela, que fueron víctimas de este tipo de torturas que algunos las llaman torturas grises, que son torturas que no necesariamente dejan huellas, que se maquillan, que se camuflajean de cierta forma. Esta ligada al jugo de naranja es particularmente cruel. Hay otra ligada a un juego de dominó en la celda que es despiadada. Hay escenas de verdad que sorprenden por la
y de nuevo, interpreten correctamente mis palabras, por la inteligencia cinematográfica con que están hechas, que por una parte es admirable desde el punto de vista del cine, porque no son obvias, porque no es una película llena de obviedades y de subrayados, y por el otro son desoladoras, porque cuando lo piensas, te das cuenta de que en Venezuela hay un régimen que ha sabido perfeccionar la forma de torturar personas y la forma de abusar de los derechos humanos, muchas veces con un talento, entre comillas, con un talento, una ingeniería del mal realmente siniestra. Y resulta muy duro porque básicamente lo que vamos viendo en estos flashbacks es cómo funcionan los mecanismos represivos en Venezuela, cómo se establecieron esos mecanismos represivos, cómo esos mecanismos represivos lograron su objetivo, que era quebrar a quienes manifestaban contra el régimen. Y al final lo que estamos viendo es un gran relato de derrota, un relato de cómo la dictadura chavista quiebra a las personas, y uno de los más honestos retratos de la tortura de un régimen socialista que yo haya visto. A veces el socialismo no ha sabido ser dibujado en las pantallas en toda su crueldad. Nosotros hemos visto miles de películas sobre el holocausto judío, sobre los crímenes en la Segunda Guerra Mundial, sobre el sufrimiento del pueblo judío, y eso está muy bien, por supuesto, eso es parte de la historia, pero muchas veces no hemos visto tanto como deberíamos los horrores de Stalin o los horrores de los Jemeres Rojos, o los horrores de la China maoísta. Yo hace unos años me acuerdo que hice un hilo de películas que hablaban sobre el comunismo, y esta película puede perfectamente estar entre las mejores a la hora de retratar cómo un régimen socialista ejecuta sus crímenes, y sin nombrarlo. En ningún momento se habla ni de socialismo ni de ideología política. De hecho, solamente en una escena en la que están unos estudiantes reunidos en una especie de asamblea, ellos hacen como una asamblea pequeña y se pasan una pelotica hecha como con no sé, con periódico, con tape, para darse la palabra entre ellos. Bueno, hay un momento en el que allí se habla, y en ese momento es cuando vemos ¿cómo se llama? La única mención a la política que se hace, que es cuando los estudiantes están discutiendo sobre si deben o no seguir protestando, y uno de ellos, o una de ellas, la chica, creo que la misma chica que tiene diabetes, si no me acuerdo mal, dice, no, que va a hacer la oposición por nosotros. Y esto no es como muchos pudieran pensar, que también lo he leído por ahí, sobre todo en Twitter, que es una película contra la dirigencia opositora y tal. No, no lo es. Esta película simplemente muestra que muchos de esos jóvenes estaban desconectados de la dirigencia. Y eso es un proceso que se dio en el país y que es inevitable. En 2014 se da una ruptura entre una parte de la población que considera que hay que protestar contra el gobierno en las calles, y la oposición de los últimos 10 años, que había hecho oposición al gobierno, pero por vía electoral y por vía de organización y de lograr mayorías electorales, etcétera, pero que no se planteaba la idea de movilizaciones de calle con el objetivo de salir del gobierno. Y eso es una ruptura que fue real. No quiere decir, y si tú quieres reflejar debidamente la historia tal y como ocurrió, el director tiene que reflejar la personalidad de sus personajes, y es perfectamente lógica la conversación que tienen esos estudiantes en esa asamblea. Es una conversación que yo perfectamente puedo adivinar, porque además, en mi caso particular, bueno, ustedes si me siguen y si me conocen saben que una amiga de mi infancia estuvo entre las asesinadas en las protestas en 2014. Y ya para 2017, cuando se dio la segunda ola de protestas, yo estaba trabajando en un partido político, en el Partido 20. Y en ese momento, pues las cosas eran muy particulares. Tú sentías la ruptura. Hubo una protesta, de esto me acuerdo, que estábamos en La Carlota, y la actitud de los chicos, o sea, la marcha se dio, todo el mundo se concentró, hubo la tarima, los dirigentes hablaron,
pero la actitud de los jóvenes era: no nos queremos ir. O sea, no nos queremos ir, queremos irnos hacia el centro de Caracas, o queremos pasar hacia la Carlota, o queremos algo más. Y esa ruptura estaba, y esa ruptura implicaba pues una gran diferencia con los dirigentes de la oposición, que intentaban que esas protestas, entre comillas, no se salieran de control. Y eso es un hecho real, eso lo vi yo, eso no me lo contó nadie, eso lo vi. Yo me acuerdo de la actitud de muchos de esos chicos, que era una actitud de dejarlo todo, estaban dispuestos a cualquier cosa, y en parte por eso es que la represión en 2017 fue tan feroz. 2017 fue el año en el que se reprimió de una manera más salvaje a la población civil en Venezuela, y fue muy muy doloroso ese proceso, porque incluso allí mismo, frente a la Carlota, la marcha que estoy recordando fue ahí frente a la Carlota, pues como ustedes saben, mataron a varios manifestantes. Hay un video desgarrador en el que se ve a un manifestante parado en la autopista, y como el militar le dispara y el chico cae, y sus amigos vienen a salvarlo, pero probablemente ya no tenía salvación, ¿no? Todo esto la película lo muestra muy bien, y repito, lo muestra con una gran inteligencia visual y con una gran inteligencia narrativa. Lo que estamos viendo no es una película exactamente política, aunque por supuesto que es una película política, pero sobre todo estamos viendo un thriller psicológico de un chico que poco a poco vas a ir dándote cuenta de cómo lo quebraron por dentro. Ese es el tema central de la cinta. Y en esto, bueno, mérito tanto del director como del guionista como de los actores. Christian McGaffney es un actor del que yo sabía, o sea, sé quién es obviamente, y sé porque había una obra de teatro que se llamaba Hyde, que la presentaban en Caracas, que él la protagonizaba, que yo la había querido ir a ver, pero por fin nunca la vi. Me acuerdo que una vez la iba a ver y no me acuerdo que se presentó y no pude ir a verla. Este chico hace una actuación fenomenal, y el compromiso físico que le pone a su papel es extraordinario. Este otro, Roberto Jaramillo, para mí es la gran revelación de la película. Es encantador su personaje, y eso hace que sea tan conmovedor cuando pues descubrimos algo que tenemos que descubrir sobre él. También está Luis Silva, que es el protagonista de Desde Allá, la película con la que Lorenzo Vigas ganó el Festival de Venecia hace ya 7, 8 años, que vamos a hablar ahorita de la próxima película de Lorenzo Vigas, de La Caja. Está muy bien, está correcto, interpretando a un personaje que es que de nuevo vuelvo con el tema de la inteligencia cinematográfica. Es un personaje que genera mucho rechazo al principio, y al final no voy a decir que genera empatía, porque es difícil sentir empatía por lo que hace, pero sí logra que comprendamos lo que este personaje tuvo que vivir y lo que le pasó. También está una actriz que es la chica que ayuda a Simón con su proceso de asilo. Es una actriz alemana que se llama Jana Nawarski, no sé si lo he pronunciado correctamente, Nawarski o Nawarski, perdón, a lo mejor estoy pronunciándolo mal. Y está, bueno, sale por ahí Prakriti Maduro, sale José Ramón Barreto, que es parte del grupo de los estudiantes en Caracas. Están todos los chicos que interpretan a los estudiantes en la universidad en Caracas. Hay por ahí otros papeles, pero el otro gran papel... antes de hablar de Franklin Virgüe, hay otro papel que es un militar, que es un torturador, que es algo que señaló en algún momento este pana Corvo Mecanique en Twitter, que él decía que este personaje es particularmente interesante porque el hombre que ejecuta las torturas y los maltratos en la película es este típico venezolano jodedor, entre comillas, que te está torturando pero está bromeando contigo. Y era impresionante que en la sala había gente riéndose de sus chistes, porque son los típicos chistes de la jodedera venezolana.
Tipo, tranquilo, ya te devuelvo a tu geo, no sé qué, no llores, buenos días, ¿cómo están? Le dice a unos estudiantes que los tiene detenidos y colgados de un tubo, y bueno, buenos días, y como no le responden, porque por supuesto se sienten mal, el tipo, ustedes sí son maleducados y tal, y esa actitud que me recordó, y es evidente, a Hugo Chávez. Es que es una representación directa de ese líder carismático, de ese líder que 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 resulta divertido, simpático, que te está tratando de una manera que pretende ser agradable y que pretende quitarle gravedad a lo que está haciendo, pero resulta un personaje siniestro. No me acuerdo cómo se llama este actor. ¿Será que lo busco? Vamos a buscarlo, porque no me acuerdo cómo se llama. De este sí no me acuerdo el nombre. A ver. Creo que es Pedro Pablo Porras. ¿Sí? ¿O no? Bueno, lamento no acordarme. No tengo por acá o sea, tengo la ficha de IM de Internet Movie Database, pero no aparece la foto no aparece la foto del personaje. Pero es sí, bueno, sí, yo creo que es Pedro Pablo Porras. Y si no, bueno, me equivoqué. Pero es un acierto también la construcción de este personaje. Porque este personaje es en el fondo un tipo siniestro, pero siniestro al tiempo que pretende ser encantador. Y de hecho hay momentos, repito, que en la sala de cine había gente riéndole los chistes. Y luego se sentían muy mal las personas porque se daban cuenta de que se acababan de reír de una cosa terrible y de un personaje que no debería darnos risas, pero parte del acierto es presentarnos a este personaje así, porque aunque nunca en la película nunca se menciona ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro, ni se menciona el chavismo ni nada, el enemigo, entre comillas, el enemigo en la película está siempre como una figura, vamos a decir, etérea, como una figura que está allí, que la vemos allí, que sabemos de quién están hablando, pero nunca es mencionado. Y sin embargo, a través de este personaje podemos, entre otras cosas, darnos cuenta de esta cosa del torturador venezolano que te chalequea, entre comillas, mientras te está torturando, ¿no? Es de verdad durísimo. Y finalmente está la otra gran actuación de la película, que es la del coronel Lugo, que lo interpreta Franklin Virgües, que tiene apenas 10 minutos en pantalla, y es escalofriante la presencia de Franklin Virgües, un actor que lleva años, tal vez más conocido por sus salidas en redes, por el personaje que hizo en redes sociales, que hay gente que se le olvida que Franklin Virgües es un actor excepcional. Si acaso a alguien se le olvidó, cuando vea esta película se va a acordar que se trata de uno de los mejores actores de Venezuela, y es increíble, es absolutamente increíble. Es un personaje escalofriante, es desoladora su presencia, el discurso que da sobre que bueno, dice, aquí en Venezuela no hay ninguna dictadura, aquí en Venezuela lo que hay es un gran negocio. Puede que ese discurso, porque bueno, ya vamos a hablar ahorita de algo sobre el discurso de la película, pero permítanme terminar el punto. Todo ese discurso, todo ese momento en el que el personaje aparece, en el que el personaje intenta manipular a Simón,
creo que incluso la educación con la que hablo, porque al principio le dice, tranquilo, yo no estoy aquí para meterte en problemas, sino para sacarte del problema, y lo intenta manipular. Y finalmente cuando vemos el verdadero nivel del personaje, lo siniestro que es un momento muy estremecedor. Toda la película tiene un ritmo narrativo y una potencia emocional muy pocas veces vista en el cine venezolano. Sea político o no, sea un cine comprometido o no, sea un comprometido, sea una película, sea un cine de entretenimiento o no. Pocas veces una película venezolana golpea de esa manera al espectador. Y alguien me dirá, bueno, tiene que ver con que tú eres opositor, seguramente si no te involucras políticamente no lo sientes. Yo tengo mis dudas, porque precisamente en la reseña que le hizo Javier Ibarreche, él hablaba de lo afectado que se sintió y de cómo estuvo días pensando en la película. Es una de esas películas que no se olvidan. Yo la vi hace 4 semanas, y la recuerdo vívidamente. Incluso he estado tentado en volver a ir a verla antes de que salga de cartelera, ¿no? Y bueno, lo último que puedo decir de la película es precisamente eso, el tema de que la película se exhibió en Venezuela. Había alguna duda sobre si la iban a censurar. De hecho, como ustedes saben, hubo un abogado que metió un recurso jurídico con el objetivo de que la película no se exhibiera. Finalmente se exhibió y encima ha sido un enorme éxito de taquilla. Repito, la película venezolana más vista de los últimos 5 o 6 años. Toca hacer una observación. Muchas personas han dicho que la película se exhibió en Venezuela porque al gobierno le conviene. Y le conviene precisamente porque, hablando del discurso que da Franklin Virgüe, porque la conclusión de la película es mala, porque la conclusión de la película de alguna manera le serviría al gobierno para promover desesperanza, o porque la película no afecta al chavismo de ninguna manera. Yo personalmente pienso que eso no es así. Yo me inclino a pensar que el estreno de esta película, aunque sí, es evidentemente muchos, yo creo que yo también pensé cuando yo vi lo de que estaba este abogado intentando prohibir la película, pensé que le iban a hacer lo mismo que le hicieron a la película de Lynn Caballero. La película de Lynn Caballero, como ustedes saben, se estrenó en Venezuela, y a los 2 días un tribunal tiró una medida de secuestro que impidió que se siguiera exhibiendo, disculpen. Y de hecho la película nunca más se pudo exhibir en Venezuela. Creo que tampoco se pudo exhibir mucho fuera de Venezuela, y creo que al final por ahí se encuentra. Si la buscan en el grupo de Telegram de las películas venezolanas está, y si no, por ahí la consiguen pirateada. Pero la película nunca pudo hacer su recorrido normal en sala, y no sé si se pudo exhibir en otros países, no lo tengo claro, pero yo pensé que le iban a hacer lo mismo. Al final decidieron que no, la película se exhibió y la han visto pues unas cuantas personas, unas cientos de miles de personas, con una película que ha reconectado a la gente con la audiencia, ha reconectado, al cine venezolano con su audiencia. No sé qué conclusión sacar, porque a varios que la han visto han dicho que la razón por la que el chavismo permitió la exhibición de la película es porque la película genera una gran desesperanza. Y si bien es cierto que el final de la película es muy duro y que te puede generar una profunda desesperanza, también es cierto que decir eso sería como decir que esta película es servil a los intereses del régimen. Y me disculpen, pero no, yo no creo que al régimen le convenga este retrato tan despiadado. Es el retrato de la maldad, es el retrato totalmente
desnudo de un régimen en su ambición de poder más pura, en su maltrato a los derechos humanos más feroz y en su despiadada consecución de un régimen autoritario que se le quita encima todo posible discurso de reivindicación social, no sé qué, que siempre ha tenido el gobierno. Yo no creo que eso sea bueno para el gobierno. Yo creo que simplemente el gobierno lo que probablemente sí pensó es, bueno, déjalos que exhiban su película, no les damos mayor importancia y seguramente se desinflan. De repente algo así pudo haber pasado, pero no creo que la película favorezca a la narrativa del gobierno, ni mucho menos que les convenga. Ese es un análisis que no comparto. Y lo otro que tampoco comparto es que la película sea totalmente desesperanzada, porque muy por el contrario, lo que termina liberando a Simón de su dolor es el perdón. Es el hecho de que él se perdona a sí mismo en primer lugar y luego perdona a este personaje que lo hace Luis Silva. Y el perdón le permite finalmente seguir con su vida, independientemente de que, sí, al final, la última escena, la última secuencia, cuando pasa lo que para mí era obvio el final, yo no creo que esa película pudiera tener otro final. Pues sí, hay una mirada perdida, pero creo que es una mirada perdida típica de las personas que se tienen que ir de su realidad, de que tienen que renunciar al país que tenían y dedicarse a ver las cosas y a vivir otra vida. Y eso siempre es duro. Es duro en el caso de este personaje por razones políticas, pero también puede hacerlo por otras razones para los demás. Yo, bueno, si no han visto la película, vayan a verla. Si viven fuera de Venezuela, estén pendientes de la página web, que por cierto, tremendo trabajo, la página está actualizada. También las redes sociales, ellos tienen unas redes sociales en Instagram y en Twitter. Creo que en Instagram déjame buscar el usuario, Simón de Film, @Simón de Film, pegado. Ellos ahí van publicando dónde la van a exhibir, dónde la están pasando. Supongo que eventualmente podrán podrán ellos decidir si finalmente la van a exhibir digitalmente como lo habían anunciado. Ellos habían anunciado que la película iba a estar como para una suerte de alquiler en línea, sí, por Vimeo, como hacen muchas películas mexicanas que las ponen en Vimeo. Tú pagas $2-3 y te las liberan por 2 o 3 días y eso es suficiente para verla. Obviamente tuvieron que parar eso porque pues eso puede afectar la distribución, pero bueno, supongo que eventualmente lo harán y eventualmente estará disponible para quienes quieran alquilar la película y verla. Si no, si están en Argentina, pues esta semana se estrenó. Si están en otros países, búsquenla y estén pendientes de las redes. Vale la pena que la vean. Es una película que es muy dura de ver, pero es muy necesaria. Es una película muy necesaria porque además en algún momento el cine, la literatura y el intelecto, es decir, las obras de no ficción, tendrán que dedicarle capítulos a ese periodo en particular, porque es un periodo que todavía no hemos asimilado del todo, incluso por algo que la película muestra, que es la diversidad de opiniones que había en ese momento. Yo mismo en algún momento llegué a tener alguna diferencia con la idea de las protestas y decir, esto tal vez no sea correcto, esto se puede enfocar de otra manera. Creo que no hay nadie que no haya dudado en ese momento. Creo que no hay nadie que no se haya planteado en ese momento que las cosas, que tener alguna duda, tener algún tipo de cuestionamiento. En la película hay un momento en el que está detenido Simón con Chucho y hay 2 detenidos con ellos. Uno de ellos entonces le pregunta, ¿tú por qué estás aquí? Y uno dice, bueno, por tuitear. Porque en Venezuela hubo y sigue habiendo personas, hace apenas unos días hubo un caso, detenidas por lo que se publica en Twitter. Y el otro es un chico que lo agarran en medio de una protesta
y dice, no, yo no estaba protestando, yo estoy protestando aquí porque ustedes son unos malcriados. Si ustedes no hubieran salido a protestar, si ustedes no hubieran salido a armar esto, todos estaríamos bien. Y eso está en la película porque eso lo pensó mucha gente en ese momento. Porque hubo personas que pensaban eso. Y creo que la película muestra con bastante honestidad cómo era ese cuadro, incluso en las discusiones entre los estudiantes, cuando los estudiantes están hablando entre ellos. Hay momentos en los que se ve la diversidad de opiniones, la frustración que tenían algunos, como algunos sentían que no valía la pena, como algunos cuestionan a los que se han ido, tipo, bueno, te fuiste, ahora ya no te importa lo que pasa aquí. Todo eso son heridas que están en nuestra sociedad. El chavismo es un proceso que nos ha destruido a todos y que el arte, parte de su trabajo parte de su trabajo implica ir mostrando esas heridas para que podamos comprenderlas y eventualmente espero que podamos sanarlas, aunque yo creo que nada va a sanar hasta que no haya justicia. Así que por acá dejo mi comentario de Simón, no me quiero extender más y vayan a verla, es una de las mejores películas que se han hecho en Venezuela.